Estimados colegas, reciban un cordial saludo. En este video les voy a mostrar cómo presupuesto obras electromecánicas en una forma rápida, sencilla y ordenada y con mucha precisión. Después de ver este video, usted estará en condiciones para poder presupuestar todo tipo de obras electromecánicas. Es de tener en cuenta que a diferencia con las obras civiles, en las obras electromecánicas no se cuenta con análisis de precios unitarios, debido a que estos dependen de las características del lugar donde se construirá la obra, los que distorsionan los rendimientos como el clima, por lluvias o temperaturas muy altas o bajas, la zona geográfica por el tipo de terreno o alturas muy elevadas, la disponibilidad de la mano de obra especializada, la cual tiene que homologarse, luego llevar a la zona de la obra y muchas veces reemplazarla. Como ejemplo, vamos a presupuestar una línea de transmisión de 60 kV en una zona montañosa alejada de los centros rurales. La metodología que van a ver para este presupuesto es la misma para presupuestar obras como refinerías de petróleo, plantas concentradoras, centrales hidroeléctricas, plantas de cemento, montaje de tanques, oleoductos y todo tipo de obra electromecánica de gran envergadura. Esta metodología la he empleado por más de 15 años en base a 10 formatos que con el tiempo los fui depurando para finalmente crear el sistema Construcsoft mecánico, el cual podrán ver al final del video, donde apreciarán los alcances de este sistema en el mismo presupuesto de la línea de transmisión de 60 kV. Antes de ver el proceso, los invoco a suscribirse al canal de Construcsoft, donde podrán apreciar todos los videos de Construcsoft, descargar manuales y temas de mucha importancia que serán muy útiles para su empresa. Todo presupuesto electromecánico se resume en el formato 1, el cual se irá completando en la medida que se vaya presupuestando la obra. Como vemos, en este formato tenemos las partidas globales, que son montos estimados, los materiales básicos, que son aquellos que se quedan permanentemente en la obra. Tenemos el cálculo de los materiales consumibles como la soldadura, discos esmeril, oxígeno, acetileno. La mano de obra directa viene a ser la cantidad total de horas hombre, las que multiplicadas por el costo de la hora hombre ponderada nos dará el costo total de la mano de obra directa. Como equipos mayores tenemos las grúas, camiones, tractores, equipos de tendido de conductor, mezcladoras, etc. Los combustibles serán calculados para cada uno de los equipos mayores. Como equipos menores tenemos los taladros, esmeriles, motobombas, escaleras, winches. Y las herramientas menores se consideran como un porcentaje de la mano de obra directa. Con todos estos costos llegamos al costo total directo. Por otro lado, se deben calcular los gastos generales variables y los gastos generales fijos. Luego se aplicará la utilidad y el impuesto general a las ventas, llegando al presupuesto total de la obra. El formato 2 permite determinar la cantidad total de horas hombre en base a rendimientos en horas hombre por unidad de medida. Aquí se tienen todas las partidas del metrado de esta línea de transmisión.
y por cada una de estas partidas se debe determinar el rendimiento en horas hombre por unidad. Los rendimientos en horas hombre son el fruto de la experiencia de la empresa en obras ya ejecutadas, o también de rendimientos de horas hombre obtenidas de manuales de ejecución de obras mecánicas. Luego, multiplicando estos rendimientos en horas hombre por sus respectivos metrados, se tendrá el total de horas hombre necesarias para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se está aprovechando este formato para colocar las partidas globales como facilidades temporales, las que serán calculadas más adelante en el formato 10. También tenemos como partida global el transporte de equipos. En este caso se está considerando transporte inicial y transporte final de la obra. Y otra partida global que tenemos es un monto estimado para revisión y pruebas finales. La determinación del costo de la hora hombre la haremos mediante el formato 3, donde se calculará el costo de la hora hombre ponderada. Respecto a los días y horas trabajadas, generalmente se consideran meses de 25 días y 8 horas de trabajo por día. No se consideran sobretiempos. Estos podrán ser aplicados en la obra ante un repentino atraso de la obra. Este cuadro contempla únicamente salarios de capataces, operarios, oficiales y ayudantes, lo que permitirá simplificar el cálculo al no trabajar con todas las especialidades de las cuadrillas, labor que se efectuará al tener la buena pro de la obra. Estos salarios de personal se asignan mensualmente con sus leyes sociales, bonificaciones. También se tienen las asignaciones diarias, como los viáticos y los implementos de seguridad. El primer parámetro que necesitamos es saber la incidencia del personal por las especialidades de capataz, operario, oficial y ayudante. Estas incidencias son el resultado de obras similares que ha ejecutado la empresa, dependiendo del área geográfica y las condiciones de la obra. En este caso tenemos 7% de capataz, 19% de operario, 30% de oficiales y 44% de ayudantes. Como referencia tenemos la siguiente tabla de porcentajes de incidencia de personal con valores reales obtenidos en obra. Aquí tenemos las incidencias de los capataces, operarios, oficiales y ayudantes en obras de redes primarias, líneas de alta tensión, tanques de almacenamiento, centrales hidroeléctricas, plantas concentradoras y refinerías. El cálculo de la hora hombre contempla el personal local, que es la mano de obra directa que se puede encontrar en la zona, y el personal externo, que es la mano de obra calificada, la cual se debe de homologar y llevar al lugar de la obra. Se está considerando como personal local o personal de la zona 30% de oficiales y 100% de ayudantes. Y como personal externo tenemos 100% de capataces, 100% de operarios y 70% de oficiales. Respecto a los salarios del personal local y del personal externo, se están considerando los salarios mensuales con sus leyes sociales y bonificaciones, donde el costo mensual dividido entre 25 días nos dará el costo diario. Adicionalmente se están asignando los costos diarios,
de los viáticos o alimentación y los implementos de seguridad, obteniendo el costo total diario que dividido entre 8 horas diarias nos da el costo de la hora hombre. Luego, promediando los costos en las diferentes categorías, obtenemos el costo de la hora hombre promedio, el cual, ponderándolo en función a las incidencias del personal por especialidades, nos dará el costo de la hora hombre ponderada. Por lo tanto, el producto de la hora hombre ponderada por la cantidad total de horas hombre nos dará el costo de la mano de obra directa. Respecto al cálculo de los implementos de seguridad, estos se efectúan mediante el formato 4. Los implementos de seguridad como guantes, cascos, botas, impermeables y correas de seguridad se calculan en función a la vida útil, el cual está dado en días. Se está considerando que todo el personal llevará guantes, cascos, botas e impermeables. En el caso de las correas de seguridad, se está considerando 50% para los operarios y 50% para los oficiales de personal externo, lo que indica que la mitad de todo este personal empleará las correas de seguridad. Los valores obtenidos del costo diario son los que se han colocado en el cálculo del costo de la hora hombre ponderada. Y de esta forma se obtiene el costo de la hora hombre ponderada. Para el cálculo de los materiales básicos, que son los que quedan permanentemente en la obra, y el cálculo de los materiales consumibles, emplearemos el formato 5. Para el caso del replanteo y caminos de acceso, los rendimientos están dados por kilómetros. Para las excavaciones y encofrado de las cimentaciones de las torres, los rendimientos están dados por torre. Respecto a los materiales básicos, estos se asignan para el volumen total de la obra, como es el caso del concreto, el que se ha calculado para los 1087 metros cúbicos. Con estos rendimientos, por ejemplo, para el caso del replanteo, se tienen 2 bolsas de cemento por kilómetro, 12 estacas de madera por kilómetro, 2 banderolas por kilómetro y 0.15 galones de pintura esmalte por kilómetro. De igual forma se tienen los rendimientos para las demás partidas. Luego, multiplicando estos rendimientos por el volumen, nos dará la cantidad de materiales, tanto básicos como consumibles, que multiplicados por su precio unitario nos dará el costo total de los materiales básicos y el costo total de los materiales consumibles necesarios para la obra. La cantidad de máquina mes de equipos mayores necesarios para la obra los determinamos en función al cronograma de la obra, de acuerdo al formato 6, en base a las siguientes consideraciones, para lo cual es importante analizar y definir el tipo de trabajo por cada uno de los equipos y el tiempo que será empleado en la obra en base al cronograma de ejecución. En esta obra, para los caminos de acceso, se está considerando por 2 meses un tractor de oruga. Las excavaciones en roca se efectuarán durante 3 meses, para lo cual se está considerando compresoras y martillos neumáticos. Para los trabajos de cimentación
y compactación se están considerando mezcladoras, vibradoras, motobombas y cisternas por 3 meses. Como el tendido del conductor se efectuará entre el cuarto y quinto mes, se está considerando para estos meses el winche de tendido con su respectiva frenadora. También tenemos equipos que se asignan para toda la duración de la obra, como es el caso del camión con grúa HIAP de 5 toneladas y los 2 camiones pequeños. De esta forma, determinamos la cantidad total de máquina mes de cada uno de los equipos necesarios para la obra. Teniendo la cantidad total de máquina mes de los equipos mayores, necesitamos determinar los costos mensuales, ya que estos podrán ser equipos propios, equipos alquilados o equipos de importación de acuerdo al formato 7. En este formato también se están considerando los costos mensuales de los operadores. Multiplicando el costo mensual por la cantidad de máquina mes, obtendremos el costo total de los equipos mayores para la obra. En base a la cantidad de máquina mes, es posible calcular el costo de los combustibles según el formato 8. Aquí, como galones por día, tenemos el consumo diario de un equipo durante 8 horas de trabajo. Estos valores los podemos obtener de acuerdo a las especificaciones técnicas de los equipos o por tablas de acuerdo a la potencia del equipo. Luego, a este consumo diario se le aplicará un porcentaje de incidencia en función al tiempo de utilización de acuerdo al criterio del ingeniero que presupuesta la obra. Por ejemplo, para el camión con grúa HIAP de 5 toneladas, este se va a emplear durante toda la obra, ¿no? Y podemos decir que trabajará como promedio diario un 20%. Esto es 20% de 8 horas, lo que dará 1.6 horas diarias en promedio durante toda la obra. Este análisis lo haremos por cada uno de los equipos y obtendremos el costo total de los combustibles. Como equipos menores tenemos los equipos manuales, los que calcularemos en el formato 9. Siempre es bueno considerar la cantidad total de los equipos menores necesarios para la obra como equipos nuevos para evitar retrasos en la obra. Una vez determinado el costo de adquisición, se aplicará un porcentaje de incidencia como valor de reposición al término de la obra. Por ejemplo, los esmeriles angulares tienen un porcentaje de incidencia del 50%, lo que indica que estos esmeriles se podrán vender al término de la obra a la mitad de su precio. En el caso de las escaleras de aluminio, tiene una incidencia del 100%, lo que indica que llegará inservible al término de la obra. Respecto a las facilidades temporales, estas se calculan en el formato 10. Lo primero es determinar la cantidad total de hombres promedio para la obra a fin de determinar las dimensiones de los campamentos. Como habíamos visto en el costo de la hora hombre ponderada, tenemos una incidencia por especialidad de 7% de capataz, 19% de operario, 30% de oficial y 44% de ayudante. También se había determinado que el 100% de capataces y el 100% de operarios, ¿no?, y el 70% de oficiales son personal externo, para los que habrá que determinar las dimensiones del campamento.
El cálculo de la cantidad de hombres para el caso de los oficiales del personal externo es la cantidad de horas hombre totales, que teníamos 134.716.50, que dividido entre 200, que es 25 días por mes y 8 horas por día, dividido entre el plazo de duración de la obra, en este caso 6 meses, y afectados por el 30%, que es la incidencia por especialidad, y el 70% de personal externo, nos da 23.58 hombres mes. De esta forma se calcula la cantidad de personal de todas las especialidades. Por lo tanto, tenemos 53 hombres de mano de obra directa para los campamentos y unos 12 choferes, los que nos dará 65 hombres mes promedio para toda la obra. Los campamentos los calcularemos para los 65 hombres a 3 metros cuadrados por persona, nos da 195 metros cuadrados, por lo que se está considerando 200 metros cuadrados. Se está considerando también 30 metros cuadrados de campamento para la supervisión, los comedores a 1.5 metros cuadrados por persona, lo que nos da 97.5 metros cuadrados, y se está considerando 100 metros cuadrados. También se está considerando 40 metros cuadrados de oficina, 80 metros cuadrados de un almacén cerrado y 180 metros cuadrados para un almacén abierto, como también se está considerando un polvorín con un monto de $700 para tener un lugar seguro donde se guardarán las mechas y las dinamitas. En base a estas consideraciones se tiene el costo total de las facilidades temporales. Colocando todos estos costos que habíamos visto en el formato 1, que son las partidas globales, materiales básicos, materiales consumibles, mano de obra directa, equipos mayores, combustibles, equipos menores y herramientas, tenemos el costo total directo. Acá se está considerando 7% de herramientas como 7% de porcentaje de la mano de obra directa, por lo cual llegamos a un costo total de $1.196.664.57. Respecto a los gastos generales, estos se deben calcular tanto los gastos generales variables como los fijos. Este cálculo lo veremos más adelante en el proceso del sistema Construcsoft mecánico. Se está considerando un 10% de utilidad y un 18% de impuesto general a las ventas, por lo que se obtiene un presupuesto total de $1.798.818.74. De esta forma es posible presupuestar todo tipo de obras electromecánicas en base a los 10 formatos empleados. Ahora vamos a ver cómo el sistema Construcsoft mecánico efectúa el cálculo de la misma obra, que es la línea de transmisión de 60 kV, donde apreciaremos que las obras electromecánicas se presupuestan en forma global y veremos cómo Construcsoft mecánico genera como consecuencia final los análisis de precios unitarios. En el sistema Construcsoft mecánico tenemos que este sistema permite trabajar con un banco de cuadrillas. Tenemos acá las cuadrillas estructuradas de acuerdo a los tipos de obras. Si vemos las líneas de alta tensión, tenemos las cuadrillas para alta tensión, y por cada una tenemos, por ejemplo, cuadrillas para montaje de torres,
Por lo tanto, el sistema Construsoft mecánico, al trabajar con el sistema de cuadrillas, ya no requiere trabajar con el costo de la hora hombre ponderada. En este caso, tenemos en el proceso los salarios del personal. Acá tenemos todas las especialidades en el cual se calcula, se colocan los salarios mensuales, las leyes sociales, si existen bonificaciones, alimentaciones o viáticos y los implementos de seguridad. Para esta mano directa es posible determinar también el cálculo de los implementos de seguridad. Respecto al proceso, en la generación de la mano de obra directa, se conforma el metrado de la obra por secciones y fases. Por ejemplo, en las obras civiles tenemos también los rendimientos por cada una de las partidas, y Construsoft mecánico permite colocar los materiales necesarios en las partidas que las requieran. En este caso se está colocando para la excavación en roca fracturada la dinamita. Por ejemplo, en el concreto se colocan el volumen total que se requiere para los 1077 metros cúbicos de concreto, como también se está considerando el encofrado. Teniendo el presupuesto, el sistema nos determina aquí la cantidad total de horas hombre necesarias para la obra. Respecto a los equipos mayores, se tiene también aquí un cronograma de utilización de equipos y tenemos la cantidad total de máquina mes. Acá tenemos equipos propios, equipos alquilados, y se puede calcular también la cantidad y el costo de los combustibles por cada uno de los equipos, y tenemos también los operadores necesarios para los equipos con sus respectivos implementos de seguridad. Construsoft también calcula los equipos menores como un porcentaje de incidencia en función al valor de adquisición, como un valor de reposición al final de la obra. Tenemos también las herramientas, que en este caso es el 7% del costo de la mano de obra directa. Respecto a los gastos generales, Construsoft permite determinar los gastos generales variables y los gastos generales fijos. En los gastos generales variables tenemos la dirección técnica, que es el personal que controla la obra, la mano de obra indirecta, tanto para la supervisión y la mano de obra indirecta es posible determinar también los implementos de seguridad. Tenemos la movilidad a obra, que es el personal que llevaremos a la obra. La movilidad en obra, que son los movimientos del personal dentro de la obra. Alquileres y servicios, que son camionetas o alquileres de locales. Gastos variables para la obra. Tenemos el cálculo de las finanzas, de las fianzas, los seguros y los gastos financieros, y impuestos. Y también respecto de los gastos generales fijos tenemos los impuestos. En este caso tenemos seguros o una participación en la supervisión, y esto se calcula en función al costo directo más gastos generales, y el sistema determina el porcentaje. Tenemos también los gastos de licitación y contratación y los gastos varios fijos.
Luego se asigna la utilidad para la obra y el impuesto general a las ventas, por lo cual tenemos el presupuesto total de la obra. Por otro lado, Construcción Mecánico permite asignar las cuadrillas a la obra. Aquí básicamente se tiene una partida y se puede asignar una cuadrilla desde el maestro y se ubica la cuadrilla que uno requiere y la asigna a la obra, ¿no? El sistema Construsoft también permite determinar las facilidades temporales calculando la cantidad promedio de hombres de mano de obra directa. También muestra la cantidad de choferes u operadores, el personal de supervisión y la mano de obra indirecta. Aquí habría que estimar la cantidad de personal de mano de obra especializada para instalarla en los campamentos. Este sistema cuenta con un banco de maestros de facilidades temporales en base a los cuales se ha determinado, ¿no?, el campamento para la mano de obra directa, campamento para la supervisión, los comedores, las oficinas, los almacenes y el polvorín. Muchas veces se solicita a los postores de una obra la presentación de los análisis de precios unitarios. Sin embargo, Construcción Mecánico ha calculado el costo de la obra sin efectuar ningún análisis de precio unitario. Ante esto, la gran cualidad de Construcción Mecánico es que el sistema permite generar los análisis de precios unitarios en base a los datos alimentados. Para ello, Construcsoft tiene la opción de incidencia de equipos por partidas. Tenemos acá el presupuesto de la obra y los equipos mayores y los equipos menores, y con el doble clic del mouse se asigna el equipo a la partida a la cual trabajará. Por lo tanto, asignando todos los equipos, tenemos el presupuesto desagregado. Desagregado en partidas globales, materiales básicos y suministros, materiales consumibles, mano de obra directa, choferes y operadores, equipos mayores y combustibles, porcentaje de herramientas, obteniendo por cada uno de ellos el costo unitario. Si nosotros ingresamos a cualquier partida, por ejemplo, excavación de roca fracturada, el sistema genera el análisis de precio unitario. Para concreto, tenemos también, por ejemplo, el análisis de precio unitario. Si vemos la partida de montaje de torres, tenemos también el análisis de precio unitario. De esta forma, es posible obtener todos los análisis de precios unitarios de las partidas. Si comparamos el presupuesto obtenido mediante los formatos con el presupuesto de Construcción Mecánico, tenemos mediante formatos un presupuesto de $1.798.818.74 y en Construcción Mecánico hemos llegado a $1.808.306.67. Estamos con una diferencia alrededor del 0.52%, por lo cual podemos inferir que ambos presupuestos están dentro de los márgenes y los dos se pueden considerar correctos. Como vemos, el sistema para presupuestar obras electromecánicas parte del presupuesto global y tiene como consecuencia final la generación de los análisis de precios unitarios. Esta metodología
inversa permite llegar al precio total directo de la obra en una forma muy rápida y con un margen de error del 2 al 5% y con mucha exactitud y precisión, ya que solo requiere del 20% de esfuerzo frente a los sistemas tradicionales de análisis de precios unitarios. Les recomiendo visitar nuestra página www.construcsoft.com, donde podrán descargar los sistemas gratis de Construcsoft, los manuales de Construcsoft y muchos temas que serán de mucha utilidad para su empresa. Me despido y será hasta nueva oportunidad, quedando muy agradecido a los nuevos suscriptores de Construcsoft.